tertulia, vamos a Hola. pasar el aviso que ya está en pantalla de lo que nos dijo nuestro poeta de cabecera, Carlos Casellas, que el viernes Ah, 2 de diciembre a las 16 horas, la Academia Porteña del Lunfardo celebra su 60 aniversario en el Salón Dorado de la Legislatura, el viernes 2 de diciembre a las 16 horas, Perú 160. Ahí estaremos todos reunidos para festejar este acto tan lindo cumpleaños. Y ahora estamos en comunicación con la señora Inés Newbery, que nos va a hablar de su tío abuelo Jorge Newbery, este que tiene una historia muy interesante. Hola Inés, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias por el llamado. un Es muy gusto. simpático poder hablar de el primo hermano de mi papá. Así que bueno, lo que ustedes quieran, qué es lo que les gustaría saber. Contanos, a ver, qué historias tenés sobre Jorge, que nos puedas contar. Ajá, como por ejemplo, eh, sobre, como por ejemplo sobre Jorge. Y bueno, Jorge murió haciendo piruetas así para las chicas que estaban ahí en el Aeroclub de Mendoza. Y bueno, en ese momento mi papá tenía unos 14 años. Y bueno, entonces quedó muy marcada la familia, ¿viste? Con ese tema. Jorge, en realidad, yo te quiero contar, él era marino y fue después el creador de la Fuerza Aeronáutica, pero esencialmente él era marino. O sea, a mí me ha pasado de estar en reuniones con marinos y bueno, cuando yo digo, bueno, fue el creador de la Fuerza Aérea, primero fue marino, ellos muy orgullosos de Jorge. Bueno, fue una persona muy, muy peculiar, tuve que leer sobre él, ni tanto ni tampoco, pero tuve que leer sobre él porque mucha gente pregunta, ¿viste? Pregunta sobre cosas familiares, como por ejemplo muy poca gente sabe que él tuvo un hijo que murió a los 9 años. ¿Estás ahí? Sí, 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 te escucho, sí, sí, te escucho. Ah, este, bueno, y no sé qué más te podía contar de la honestidad que tuvo siempre para manejarse cuando fue nombrado acá en Buenos Aires para hacer él como ingeniero, para hacer toda electrificar las calles y la ciudad, ¿no? Así, eso sí, Y supo por el que tuvo suerte, que ver con la electrificación para los festejos del centenario. claro, bueno, pero él fue justamente el que trabajó, él justamente como ingeniero y con la honestidad que la mayoría de la familia lo marca, este, y bueno, fue muy importante la tarea que él hizo así como, ¿no? Como esto. Después, bueno, lo que pasa es que como creador de la Fuerza Aérea, claro, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, el casquito inicial de cuando fui leyendo, ¿no? De lo de la Fuerza Aérea. Y claro, nuestras fuerzas armadas, todas tienen el origen de Alemania, por eso es eso del pelo corto y toda esa cosa. Y él, claro, con ese tema de los aviones, tanto viajaba y tanto viajó a Europa y todo ese tema, y se ve que lo que más le gustó fue, o lo que más aprendió, digamos, fue hacer como los alemanes. Claro. De ahí que uno, por ejemplo, me llamaba la atención en Italia, por ejemplo, usan los pelos largos, los militares. En cambio, los alemanes todos con los pelos cortos, todos prolijos y todo esto, y que todo
cambio la diferencia es impresionante. Y bueno, nosotros tenemos mucho de eso, mucho de eso, pero bueno, no sé qué otra cosa te puedo contar cosas familiares, como por ejemplo que él se casó con una mujer de una familia muy paqueta, argentina también, y, y bueno, y ellos, uno de los inconvenientes que tenían era que él, con su honestidad, y siempre fueron medios bohemios y medios de no importarles la plata, ¿viste? Una cosa más o menos así, ¿no? Eran 17 hermanos que se fueron repartiendo por el mundo, tres vinieron acá, uno se volvió, y de los dos que quedaron acá, uno mi abuelo y otro su hermano, el padre de Jorge Newbery, o sea, Ralph. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Por ejemplo, que mi abuelo se llamó Jorge, se llamaba George, eh, pero fue en honor, Jorge, se llamó Jorge, en honor a mi abuelo, su tío, que se llamaba George. Y bueno, las leyes argentinas en ese momento no permitían Nombres nombres extranjeros, extranjeros, claro. claro. Viste que no permiten tampoco que sea abanderado, Sí, sí. no permiten, sí, varias cosas, como por ejemplo pasó con mi abuelo y su hermano. Por ejemplo, mi abuelo es el dentista número 3 de la Argentina. Él enseñó para que sea el número 1 y el número 2, pero él como extranjero no podía ser el número 1, ¿entendés? Era Sí. todo una cosa así que era difícil ser extranjero. Y bueno, y con lo respecto a Jorge Newbery, bueno, él tenía mucha personalidad. Su mujer solucionaba sus faltas de dinero, digamos, con por ejemplo, me lo compró Papucho, cosas así. Y bueno, sé que en una oportunidad, la verdad que el machismo de él, mucho, te cae pésimo. Pero bueno, parece que la levantó a UPA, le dijo, ay, qué bonito, así que porque ella quería un vestido que había en Harrods, no sé cuánto, bla. Te voy a hablar algo feo de él en este momento. La levantó a UPA, qué bonito el vestido. Ay, si me lo compró Papucho, vos no me lo podés comprar, me lo compró Papucho. Fue y la metió en la bañadera Oh, con el vestido nuevo. O sea, cosas así, claro, era el machismo de la época. A él le encantaba bailar tango, era rabalero, le gustaba el lunfardo, le gustaba toda esa cosa, ¿viste? Típico del machismo, que hoy en día, ¿viste? Era un tipazo, pero ubiquémonos en la época y, y todo eso, él le encantaba ir a los pingüines a cantar tango, a bailar tango, a toda esa cosa, ¿viste? Pero bueno, eso te conté algo feo que en realidad uno como familiar no debería contarlo, ¿no? Más hoy en día que estamos tanto con el tema de que los hombres y los policías son horribles. claro, sí, 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 está complicado. Pero Sí, no, pero uno tiene que está saber complicado. todo. Pero, Pero uno tiene que saber todo, eso no quiere decir que no haya sido una buena persona, exacto, no haya sido exacto. un tipo honesto. Y bueno, lamentablemente el chiquito que les nació era enfermo del corazón y bueno, parece que él no le gustaba que el chico era tan sobreprotegido y que esto y que el otro. Y bueno, parece que en una oportunidad se subió al caballo el chiquito y le pegó un rebencazo para que ande de una vez, esas cosas típicas de antes, ¿viste? Y bueno, el chiquito se terminó con complicaciones, pero no eso fue, sino que bueno, el chiquito ese vivió nada más que hasta los 9 años, pero él no quería que sea tan protegido, porque hay como un sello familiar en que hay que hacer
lo que venga y que la vida hay que adelante, no sé si me entendés, hay una cosa, lo querés hacer, y bueno, probalo, Claro, ¿no es cierto? sí, sí, Eso siempre nos marcó eso, papá, por ejemplo, se ve que era, por ejemplo, y eso, bueno, también estaba marcado en él, ¿no? Ahora, cuando salió, por ejemplo, la película de Jorge Newbery, que fuimos invitados, viste, todos, la película sobre la vida de Jorge Newbery, por ejemplo, la hija de Eduardo, que yo la amaba, era una cosa preciosa, Ita Newbery de Conen, de ella, esa parte de la familia no fue, que fue la familia de Eduardo, porque en la película Eduardo estaba todo muy bien, pero como que marcaron que la mujer había sido costurera de la casa. Qué necesidad de poner una cosa así cuando era una gente tan linda? ¿Me entendés? claro. Ponerlo, o sea, viste, de acuerdo al director, viste. Bueno, y hay muchas cosas que a mí no me gustaron nada, como por ejemplo Bauer habló pésimo de mi abuelo, pésimo. Mi abuelo fue pionero, bueno, pero estábamos hablando de Jorge. Otro día hablaremos de mi Otra, sí, sí, abuelo. ya tenemos para varios Sí, programas para podemos hablar, hablar en sí, otro sí, momento de mi entonces, abuelo, sí, sí. pues justo Pero me... siempre me quedó mucho enojo con Bauer, que vino a decir que a mi abuelo Roca le había regalado campo. Te podrás imaginar, eso no fue así. Ajá, Pero bueno, eso será para otra vez, te lo otra, contaré sí. de otra manera. No, no, ahí lo que me Este, habías contado, eso que hagan, como dicen, que hagan, si te gusta hacerlo, lo que me habías contado, que vos siempre te quedaste con la ganas de volar en globo. sí, por ejemplo, una vez estábamos, nosotros íbamos a pocos homenajes, porque los que le gustaba ir a los homenajes era a Ricardito Yost y todos ellos siempre estaban con los homenajes. Y papá no se quería perder, por ejemplo, los homenajes a cuando una escuelita le ponían el nombre de Jorge Newbery, ¿viste? Cosas así. Y bueno, en una oportunidad nos llamaron para un homenaje a Jorge y, y era re lindo. Vení, vamos todos, vamos todos. Bueno, vamos todos, ¿viste? Y me invitaron a dar una vuelta en globo. No, yo imagínate, no me daban las patas, como decimos. Ay, papi, yo me voy. Y papá me dice papá era muy libre, o sea, nosotros fuimos criados en una familia muy de gringos, ¿viste? Muy de la personalidad de gringos. ¿A vos te parece? Y sí, hacelo. No, pero, y hacelo. Y bueno, ¿y te parece? Y te sentías a veces, como decías, ay, entonces me hacer lo que quiera. Era muy raro que papá te diga algo que no, ¿viste? Más brava era mamá, pero bueno. La cuestión es que ahí papá me dice, bueno, si a vos te parece, subite al globo. Pero yo te digo, mañana salen los diarios. Sobrina de Jorge Newbery, así me lo dijo riéndose. Sobrina de Jorge Newbery subiéndose al globo. Bueno, eso fue un no. Eso fue un no. Y bueno, me quedé con las ganas. Y después cuando yo volaba, porque después estuve en vuelo, estuve volando, fui auxiliar de a bordo en aerolíneas, y bueno, y después Rolf Holzinger, que era un campeón de volavelismo en el mundo, era un tipazo, una cosa, por ejemplo, cortó una vez los motores volando arriba de las sierras de Córdoba, manejaba el Abro. Yo decía, no puedo creer, y viene el comisario, vino rápido de atrás y dice, ¿qué pasa que el avión se mueve tanto? Estamos volando las sierras, dijo él. Era un tipo espectacular. Bueno, y él me invitó a que yo vaya a andar en globo. Bueno, tampoco se dio de la cosa familiar, ¿no? ¿Qué estás andando? Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pero o mi novio, no sé qué fue en ese momento. Pero lo que pasa es que yo nací en el 45, ¿viste? Entonces hubo muchas cosas que aunque
las quería hacer, no fui de la garra, fui, bastantes cosas hice para las épocas en que viví, digamos. Claro, claro. Qué aguerrida, dice la hija. Qué aguerrida, me dice mi hija. Me imagino, está muy bien. No, sí, y sí, hice cosas lindas. Yo no me arrepiento de tantas cosas que hice, de tanto que viajé, de tanta cosa, ¿viste? Muy No, bien. Y después me habías sí, sí, contado sí. algo de Cirilo Jones. Ah, bueno, eso fueron mis abuelos en el gobierno de Roca. Él como dentista, estaba trabajando como dentista acá en Buenos Aires, y él cuando se juntó, se casó con mi abuela, se fueron de viaje al sur, se enamoraron. Se enamoraron de Bariloche. Se enamoraron de Bariloche, ya lo dije. Se enamoraron de Bariloche. Y resulta que salió una disposición, no sé cómo fue bien la cosa, de Roca para poblar la Patagonia, para, no sé, esas cosas que están a veces, ¿viste? Como comprar tierras fiscales. Sí, sí. Pero y salió, y bueno, incluso mis abuelos tenían muy buena relación con los indios, como por ejemplo, mi abuela, cuando fue con mi papá, con mi abuelo de viaje, eh, ella se quedaba en la tribu y mi abuelo se iba a remontar con el cacique y ella se quedaba ahí, ¿viste? Unos cuentos re lindos. Mi abuelo tenía una garra, ¿no? Sí, sí, Fanny Taylor era espectacular. Este, yo viví 6 meses en el campo de mi... Bueno, y resulta que eh, por eso yo conocí a la vieja Jones, que en realidad es Jones, pero bueno, se dice en argentino, se dice Jones, Sí, sí. así como lo de Jones Wallace, ¿viste? Sí, Se sí. dice Jones. Bueno, la cuestión es que mi abuela un día, cuando yo viví 6 meses con mi abuela ahí, este, me llevó a Bariloche, en remis fuimos a Bariloche, y me dijo, nosotros cuando estemos aquí de regreso, vamos a ir a visitar una señora que no es amiga, dice. Había una cosa tremenda. Yo nunca supe, ella va a invitarnos con un té, con unas ricas galletitas de limón, y usted calladita. Bueno, yo tenía 9 años, ¿vas a imaginar? Me quedaba mirando, ¿viste? Bueno, la cuestión es que ella habló, todo formal, parecían dos viejas inglesas, bueno, eran dos americanas, pero no importa. O ella casada con el americano Jones. Resulta que cuando mi abuelo tenía el campo, eran 20.000 hectáreas que había alquilado, en esa época era lo que ahora se llama leasing, era con derecho a compra 20 años de alquiler. Y bueno, y mi abuelo era que no le importaba, le contaba a todo el mundo todo esto, creía que todos eran honestos como él, y le contaba a todo el mundo. Y resulta que en un momento ellos habían necesitado un domador. Entonces mandaron a pedir del campo de mi abuela de Estados Unidos, de Ohio, mandaron a pedir un domador. El domador que vino fue este señor Jones. Y cuando se cumplieron los 20 años, que no sé bien esas fechas, yo lo debo tener todo en cartas, que lo tengo todo guardado en unas cajas, cartas en inglés de mi papá y de todos ellos. Lo tengo como tesorito, pero lo que pasa que como ya me ha pasado con el título de propiedad de Bariloche, que alguien me lo hizo desaparecer, Ah, ¿viste? Entonces ya nada quiero prestar a nadie. no, está bien. Bueno, Está bien. entonces, claro, ¿viste? Bueno, la cuestión es que este señor Jones eh, se anotó en la fecha en que se venció el alquiler, que venía el derecho a compra. Eso es lo que me contó mi papá, ¿no? Mi papá era un tipo muy honesto, nada cuenterete, nada metelío, ¿viste? No, 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 no. Él no. Se quedaba callado, decía que no las entendía,
no entendía cómo se dejaban atacar los aviones, y a mí, aunque me entierren en la aguja, no voy a aflojar, y bueno, cosas así, pero él contaba así sin agresión las cosas, es una cosa preciosa, es el que me enseñó el amor a los animales, esas cosas. O sea, no era una persona de ir a contarte una cosa por otra. Y mi papá me contaba de este hombre que se fue a Buenos Aires. Llegabas, imagínate, creo que llegar a Bahía Blanca te demoraba no sé cuánto, y de Bahía Blanca recién podías tener un tren. Y se fue a Buenos Aires y se anotó la tercera parte del campo, se anotó a nombre de él. No sé cómo lo consiguió, ni cómo, no sé. Yo sé esa parte de mi papá. Y bueno, pero hoy en día la generación incluso de mi edad, yo incluso la tengo en Facebook a una de las chicas que vive en Alemania, son un amor, son un encanto, es más, pero para la familia eran los Montesco y los Capuleto, era una cosa, hablar de Newbery y Jones ya era, no, el odio total. Mira. Y quedó eso. Y un día, bueno, te voy a contar algo así gracioso. Un día estoy en una fiesta, con 16 años, me saca a bailar un chico. Y bueno, ¿y vos cómo te llamás? ¿Y vos cómo te llamás? ¿No? Y yo Inés Newbery. Y vos, Cirilo Jones. Ah, no me digas. Entonces nosotros podemos seguir bailando esto son los Montesco y los Capuletos, no puede ser. Bueno, terminaron muy amigos con mi hermano, muchos años, con uno de mis hermanos. Yo soy la número 7 de casa, ¿no? Bueno, y bueno, o sea, son una generación, ya está, ya pasó, ya viste. Yo sé que ellos aman Bariloche. Pero a mí siempre me llamó la atención, ¿cómo este apellido que ahora está tan nombrado? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué si hoy en día con el ADN una persona puede decir, esta parte me toca a mí? Qué raro, ¿no? Sacó este Claro. apellido, este hombre, bueno, que está tan nombrado últimamente, ¿no? Bueno, siempre quedó, pero bueno, la cuestión es que eso es una parte del cuento. No, tiene lugares, mira, los indios han agarrado el lugar ahora, y yo digo, por algo agarraron ese lugar. La estancia inicial se llamaba, o sea, la familia de Jorge Newbery, en realidad específicamente Jorge Newbery, un campo cerca de, la, cerca de donde yo estoy viviendo, que yo estoy viviendo por Bajo, pero mucho más a La Pampa. Y, y entonces, pero ellos también lo perdieron. Yo sé que mi papá en el año 29 con el tema de de las 29 que llegaron hasta 2 veces, ¿viste? Bueno, fue muy bravo, muy bravo. Yo, en cambio, conservaron el campo, ¿ves? Bueno, y lo que quedaba del resto del campo es lo que ahora han tomado los indios con todas esas fotos que te mandé, que salieron en La Nación. Pero bueno, Jorge Newbery en realidad eh, tiene mucha relación con Sarmiento también, porque parece que Sarmiento estuvo en Estados Unidos, parece que estuvieron invitados los Newbery, y de ahí hubo toda una relación, y me lo contaba también en parte. Ay, María, está diciendo que Jorge estaba en bromar y que era mujeriego. Y sí, bueno, se daba mucho en esta época. Poco. Y, bueno, la cuestión es que ya me hizo por las ramas con lo que me pasó a decir. Oh, Pero mira. bueno, eso, y de ahí es que
viene la relación con Sarmiento y después, yo sé que en la estancia, la primera estancia, que se llamaba La Primavera, que es la que figura como estancia Newbery en el mapa, esa estancia se incendió, fue toda una cosa rara lo que pasó, y la nueva estancia la hicieron en el lugar más soñado que te puedas imaginar, que es la que han tomado ahora los indios, que no es casualidad. Tiene cascada, arroyo, costa del lago, cerros. Y yo conocí el lugar donde los indios vivían, porque cuando yo estuve en Bariloche a los 9 años, con mi hermano que estaba pupilo en un colegio en Bariloche, porque bueno, también en la época de Perón es como que se quedaron, por la ley de alquiler, se quedaron sin casa mis padres, entonces mi abuelo de sangre alemana nos puso a todos pupilos. Bueno, y mi hermano le tocó estar en Bariloche, y yo viví 6 meses ahí con mi abuela. La cuestión es que fuimos más de 1 hora a caballo con mi hermano. Imagínate, a los 9 años, ver el bebé atado, atado, unos con las manos tan atadas, la cinta, se llama eso. O sea, no me olvido más. Y todos esos indios se llevaban fantástico. Y bueno, y hoy en día, bueno, ellos han tomado todo eso. Y bueno, y esa es la relación, digamos, que hay, familiar, ¿me entendés? Sí, Porque hay mucha diferencia de edad en esos, por lo que eran 17 hermanos. claro. Entonces, al repartirse por el mundo, a algunos hay mucha diferencia. Por ahí sos prima segunda de alguien que vos decís, ¿cómo? Pero esta chica tiene 10 años menos, 15 años menos, o esta, ¿viste? Me pasa con los dos Newbery, ¿viste? Cosas así. Qué bueno, qué sé yo. Por ser, vos, Y el apellido se fue perdiendo porque, sí, ¿cómo? no, que vos por ser pues, la séptima hija mujer, tuviste La algún, lobizona. sí, tuviste algún privilegio. Tuve el privilegio de vivir con mi abuela en ese paraíso 6 meses. Ah, muy bien. En ese campo está enterrado mi abuelo, mi abuela y un tío. Ajá. Y cuando tomaron ese campo, lo primero que hicieron fue sacar las cruces. Oh, mira. O sea, un escándalo total. No, eso es para contar algo. Cosas muy feas hicieron. Por ejemplo, mi abuela nunca tuvo un maltrato, nada. Más en el campo de mi abuela, los esclavos, por ejemplo, bueno, eran del norte de Estados Unidos, todos se quedaron. ¿Entendés? Ellos ya estaban cobrando sueldos, todos esos cuentos los contó mi abuela. Yo tenía 18 años cuando vivió mi abuela, que contaba unos cuentos fascinantes, ¿no? Y tenía mucha garra también, sabía hacer cualquier cosa, ¿viste? No, sí. Nada. Por ejemplo, salíamos a caminar y ella llevaba en un delantalcito todo pipi, un delantalcito todo de voladitos, de florcitas, todo pipi, pero en el bolsillo llevaba una vereta. Y yo la vi con mis 9 años, porque te imaginas, justo que se pegó chico. Yo la vi sacar la vereta, bajar un chancho. Mira. Esto, hombre, que alquila mi campo, sí. Esto, hombre, yo decir, no es, y sí, y era impresionante, yo lo vi, venían corriendo los chanchos, ¡fa! Pegaban un golpe contra el manzano, como pegarle con el hombro, digamos, y chun, 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 se comían. Y el problema de al cruzarse con los jabalíes, Claro, era que te atacaba un chancho, claro. ¿me entendés? Sí, sí. Porque era la sangre jabalí, tenía aspecto del chancho. Bueno, todas esas cosas que yo viví con ella, yo cuando salió Heidi,
llamaban Heidi, cuenta pirulos, a mirar Heidi porque era mi abuela en pinta. Una garra esa mujer, impresionante, impresionante. En una oportunidad hubo un hombre que se le enfrentó mal y le quiso tirar al caballo encima, debajo del caballo, con la veretita. No, que bravísima, bravísima. Bueno, lo no sé si tenés, alcanzó a lo, vivir la guerra de secesión o qué. ah, Sí. claro que esto lo tenés por ahí, lo tenés que escribir. Y a veces digo, tendría que escribir tantas cosas, pero bueno, hay que aprender a escribir, hay que aprender a corregir, y esto no es lo que está bonito, ¿no? Y decir esto, no, pero contar esto, no, pero contar el otro. Y esto es, Es decir, bueno, este, ponerte y hacer, como se dice, una selección. claro, claro, hacer una selección, y bueno, eso es una cosa que siempre me costó, incluso en la oficina cuando había que hacer una nota, que fui tantos años contralor de personal, de tripulantes de cabina y esa cosa, había que hacer una nota, por ejemplo, yo no tenía mucho de tenerla. Y ahora me hice un estudio neurocognitivo, que bueno, como soy medio guerrera, y me estaba fallando la memoria con grabarme una escena de una cosa de teatro espectacular, y no me entraba en la cabeza. Y al Fleni me hice todo el estudio, me devolví. ¿Cuándo fue? El martes. Hoy es jueves. Sí. Ayer. No, hoy es miércoles. Bueno, pues siempre. Hoy es miércoles, ayer. Sí, sí, Entonces, sí, sí. bueno, ¿ves? Esas cosas hago, ¿ves? Y bueno, la abuelo lo explicó, pero usted tiene 2 para 80, más de que puede hacer. ¿Usted qué quiere hacer? Está bien, yo vivo allá en Bajó un poco para mi hijo, digamos, bueno, yo me la creo, a veces le hago un trámite en la municipalidad, horas y me siento, ¿verdad?, acostumbrada a mi vida. Entonces es como que es difícil hacer eso. Él me dice, mamá, a mí esto me un día menos venir y estar en familia. ¿Sí? Pero bueno, entonces es importantísima. Está bueno. Alguna cosa que... Pero me estudié toda porque me pasaba como... ¿Cómo puede ser que me esté fallando la memoria? Porque lo que pasa es que somos familia de los... Mi abuela esta que yo te digo, vivió en los Estados Unidos, uno vivió 20, 18, ya no sé cuánto, si no lo alcancé a conocer porque nunca fui a Ohio. ¿No? Eh, y mi abuela murió de 96. Ah, mira. 94. O sea que por los dos lados hay que cuidarse mucho porque hay que llegar en condiciones. Claro, Como totalmente. cobarde, que no me darme el olivo. Tengo una que tiene 92, que esa es historiadora. Ah, muy bien. No sé yo en este momento, y yo no me... Que yo me enojé mucho porque ella cuando Bauer habló mal de la familia diciendo que mi abuelo fue un espectacular. Es más, mi papá quería ser médico y lo hizo volverse de Estados Unidos al terminar el secundario para que lo ayude con el campo. ¿Me entendés? Sí, O sí, sea, sí. una familia de la... Mi tío Diego se quedó y estudió periodismo y fue el que escribió el libro Pampagras y después hicieron película y qué sé yo, bueno. Mi papá se quedó siempre con eso de que hubiera querido ser médico, bueno, en esa época no le decían a los padres, más que ahora. Estamos, Sí, sí. estamos terminando el programa. Inés, te Ah, agradezco la comunicación. Ya te vamos a bueno, espero que volver, te te haya vamos salido un a... poco prolijo, porque yo me voy por las ramas, No, pero no, estuvo dale. muy... Te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando estas historias que son
fascinantes. Bueno, si te gusta, yo encantada. A mí me gusta contar los cuentos, sí. Sí, claro, porque Los son cuentos. Sí, siempre Son que verdades, son verdades, son ¿verdad? Claro, verdades. verdades, claro, sí, sí, verdad. Y sí, cuando un Sí, día sí, que sí, sí. pueda, que estés por Buenos Aires, vamos Bueno, a... como por ejemplo, aunque esté justo de tiempo, el cuadro de mi abuela como primer mujer blanca de esas tierras, lo descolgaron con un homenaje a un militar torturador. Ese cuadro lo pintó mi abuelo, que pintaba espectacular. ¿Te das cuenta? Qué Ese, ofensivo fue eso. Pero bueno, totalmente. son un gobierno hace una cosa, viene otro, hace otra, Sí, sí, y esta es la patria que vamos así teniendo, ¿no? estamos, sí, ¿Qué sí. sé yo? Así Bueno, estamos, sí, un bueno, poco difícil. bueno, Bueno, aunque se te pase mucho, te me vamos a divierte hablar y volver, hablar te, vos. te vamos a volver a llamar, Inés, para que seguir contando estas historias que tan interesantes. Y Bueno, hoy que fue un día qué muy historia. especial de fiesta acá con el fútbol y Claro, con las historias, digo, y estuvo muy lindo todo, sí, todo positivo. sí, sí, sí. Sí, si no yo estaría en Pehuajó ya de vuelta, pero mi hijo, si no ve el fútbol con los hijos. Gracias, Inés, Así que por ya bueno, bueno, un beso seguramente por grande, ahí muy bonito. nos veremos el viernes 9 voy a ir a Peguajó para ver la obra de nuestra Ah, amiga Karina. Así que, pues, sí, ay, es una divina, esa Karina divina, además tiene mucha memoria, que sí, es muy importante. Además de que actúa muy bien, tiene mucha memoria. lo sé, lo sé, Entonces, lo sé. fantástico. Listo. Bueno, Bueno, gracias, no Inés. te tomo más tiempo. Un beso muy... Si te Igualmente, queremos... estamos, Dale, un estamos, beso grande. estamos en contacto. Un beso grande. En contacto. Ya. Chau, chau. Después del programa en un día tan particular como todo se dio positivamente, el fútbol, la poesía de Carlos Casellas, Roxana Cacopardo con la narración, Pablo Vázquez con las mujeres de la Vuelta de Obligado y ahora Inés Newbery con toda una historia familiar. Así que fue una nueva tertulia para recordar. Y ahora quería también pasar un pequeño aviso también que el sábado que viene, 3 de diciembre, de 21 hasta la medianoche, vamos a celebrar el centenario de nuestra madrina de tertulia, Josefina Salazar, en Taconeando. Balcarce 725, de 21 a medianoche, 21 horas a medianoche, con distintos números artísticos, así que los esperamos, ¿sí? Para reservas 11 22 92 1357, que me llaman a mí y yo los agendo. Bueno, gracias al Puma en la operación técnica y los esperamos en una nueva tertulia la semana que viene. Muchas gracias. Así pasó. Tertulia. Los Hacedores. Les esperamos el próximo miércoles a las 18 horas por CSB Radio Online. Estás escuchando CSB Radio Online del